Amics, bon vespre. Ja tornem a ser per aquí. Ja ho sabeu, en aquest canal, quan baixen les aigües del Talassa, aquí puja la lectorina. Això és l'Hora del Lector. Tenim per endavant 60 minuts per conversar sobre els llibres i la lectura. Ja heu vist, en aquest pla general que us han ofert els nostres companys de realització, ja heu vist que el plató de l'Hora del Lector avui està especialment ple, especialment atapeït, i avui tenim poetes, perquè se celebra a Barcelona aquests dies, aquesta setmana, la Setmana de Poesia, la Setmana Internacional de Poesia de Barcelona, i el que hem volgut fer avui aquí és reflectir, en certa manera, aquesta gran riquesa, aquesta gran varietat de poetes convocats que tenim aquests dies en aquesta ciutat. Vos presentaré molt breument i vos convido a participar amb ells en la tertúlia. Chantal Mayar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Es un placer recibirla esta noche aquí. A su lado está Antonio Gamoneda, una presencia que recibimos con especial ilusión también esta noche. Sofà vermell, Martí Sales, un conegut ja d'aquest programa, codirector de la Setmana de Poesia, poeta i també cantant. Hem portat entre tots aquests llibres que portem avui, aquests versos també, uns versos cantats per Martí Sales. I Albert Balasc, poeta més jove dels tres que tenim avui aquí, que ja veurem, imposta una veu de persona gran el seu darrer llibre, el Premi Gabriel Ferrater, La Caça de l'Home. I el sofà vermell, com sempre, amb un vermell una mica més pujat avui, en Xavier Antic i Víctor Amela. Benvinguts a tothom, gràcies per ser aquí. Yo cuando estoy rodeado de poetas, me viene a la cabeza aquella pregunta casi impertinente de Hölderlin. Decía, ¿para qué poetas en tiempos menesterosos? ¿Por qué poetas en tiempos de miseria? No sé si les parece que sea muy impertinente que les pregunte, ustedes como poetas, ¿qué piensan, para qué sirven, para qué la poesía en estos tiempos? Chantal. Pues no lo sé, la verdad. Me es difícil considerarme poeta, ¿no? Porque es como una etiqueta, una institución, algo más, no sé, más grande y más sólido de lo que en realidad es cuando uno simplemente escribe, ¿no? O sea, a veces salen poesías, poemas, prefiero decir poemas que poesía, y otras veces no, y es un poco al azar. ¿Por qué es importante que haya poemas todavía hoy? Pues precisamente quizás porque es un reducto que es posible que no fuese tocado demasiado por el comercio, ¿no? Es decir, aunque claro, la cultura también hoy en día, pues también se comercia con ella, también hay es un producto, ¿no? Entonces, ahí hay un peligro, desde luego, el peligro de que lo poético también sea engullido y se presente y se entregue para comercializarlo y tal. Es un peligro. Y de hecho, pues se hace, ¿no? No podemos pretender que cualquier cosa que hagamos esté al margen de esa deglución, ¿no? Digamos. Sin embargo, hay núcleos, ¿no? Pequeños núcleos, que son precisamente los poemas, no lo poético, porque lo poético, lo poético, la poiesis es el artefacto, es el arte de hacer retórica, que también es peligroso si se utiliza con la fuerza que tiene la retórica, ¿no? Habla del poema como algo concreto, definido. Hablo o sea, me gustaría distinguir entre lo que es la poiesis, la poética y la poesía, de lo que es el poema. El poema como núcleo pequeño, como algo que uno descubre a veces para uno mismo
y que es capaz de entregar en un momento dado, es decir, de comunicar. Eso es el poema. Pero eso es algo humilde, muy humilde, y no podemos confundirlo con la gran parafernalia de la poiesis, de la poética. Entonces, poesía es todo aquello que engloba esos elementos retóricos y que a veces también contiene algún elemento del poema, algún poema. Con lo poético se puede comerciar, con el poema más difícil. No se debería. Antonio, ¿alguna vez se ha preguntado, se ha repetido esta pregunta de Hölderlin? Dice, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Sí, claro, automáticamente es una pregunta que se produce a lo largo de la experiencia de la relación con la poesía. Bien, a pesar de la grandeza de su autor, a mí la pregunta, el para qué, me parece cercana a la incorrección. Ha dicho impertinencia, desde luego, ya, si no les parecía una impertinencia. Hay que decir que Hölderlin eliminó este verso de la versión final de sus poemas, y quizá porque compartía con esta misma idea. Simplemente hay una cosa, ¿para qué la poesía en tiempos de miseria? Ciertamente, parece que como si hubiera una especie de posible escapismo de esa realidad objetiva en el hecho poético. No. Este gran preguntador tendría que haberse dado cuenta de que la realidad no es meramente objetiva, no es la realidad social, económica, existe una realidad subjetiva. Y la poesía, y aquí cito a Sartre, es irremediablemente subjetiva. Y en ese sentido, como elemento que diríamos potenciador de la vida intelectual e incluso de la conciencia de emisores y receptores de poesía, es importante porque hay un enorme plano de realidad subjetiva que no voy a decir que sea más importante que la objetiva. Aquí no se trata de comparaciones, pero que es mucho. En cuanto a lo que decía Chantal, estoy perfectamente de acuerdo en que uno de los peligros, curiosamente, los poetas solemos quejarnos de que no vendemos libros. Quizá por eso la poesía es la única producción auténticamente libre. No tiene que obedecer a leyes de mercado. Albert, no sé si quan has sentit el nom de Hölderlin has reaccionat especialment, sí, no? No? A més, és que és molt curiós, perquè el vers a Pa i Vi, que desapareix en l'edició definitiva, és una llàstima, crec, que desaparegui, perquè jo crec que la pregunta és la resposta, no? O sigui, per la misèria, justament. Potser, ¿no? Eliminando el signo de interrogación ya está respuesta, ¿no? Ya está contestada esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Para qué poesía? ¿Para qué poesía? És que em sembla un vers fantàstic i per molt que l'eliminés, jo crec que hauria d'aparèixer. Bueno, de fet, és una de les coses que es recorden més de Hölderlin, ¿no? És una supressió d'ell, és una supresión que hace sobre su obra que todavía, impertinente o incorrecta, es muy útil para, ¿no? Para reflexionar sobre lo que hacen ustedes. Yo simplemente, quizá no es fruto de reflexión mi opinión al respecto, sino de experiencia. Claro. Sí, porque usted, para ocurre. Cualquiera que haya leído, desde luego, sus poemas, yo recuerdo algunos poemas muy explícitos del blues castellano, pero cualquiera que haya leído Un armario lleno de sombra puede saber que usted habla de tiempos de miseria y de poesía
como fruto de una experiencia vivida en primera persona. Ciertamente. Y con independencia de que se trate, como decíamos, de un polígono subjetivo en ese que estamos tratando, sin embargo, bueno, yo creo que la poesía que importa tiene, o debe tener, la poesía que importa, una seria raíz existencial. Por tanto, la pregunta, pues, no me extraña de que fuera borrada. Martí Sales, codirector del festival. Yo, con este tema, a mí me parece que, para mí al menos, que la gran importancia que tiene la poesía es que precisamente no sirve para nada. O sea, sirve para muchas cosas, por eso la escribimos o la tratamos o la leemos, pero no sirve para ningún fin mecanicista, utilitarista, en una sociedad donde todo se hace solo para el fin. Y la poesía se hace por la poesía. Y me parece que esa es una grandeza fantástica en tiempos de miseria, digamos. Es hacer las cosas porque realmente crees en ello, en sí, y ya está. A mí, al menos, esa característica poética de no, con el poema no voy a comprar un trozo de pan, con el poema no voy a levantar una casa. Trabajas en el terreno de lo posible, de lo que nos engrandece como personas, pero es un terreno espiritual, digamos, o metafísico, bueno, parecen unas palabras muy gordas, pero que no es aquello que puedas ir, comprar y vender, y un coche y esas cosas. Y creo que hay una falta terrible en esos tiempos de material que no sea intercambiable, comprable y vendible. Y por eso la poesía nos engrandece, o nos hace crecer, o nos hace... No sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Me gustaría... A medias. A mí, a ver, hay palabras tuyas que... Sí. Me soliviantan un poquito. A ver, porque dices que no... Es que, a ver, tienes razón, pero yo puntualizaría ahí algunas cosas, ¿no? El arte por el arte, no. Es decir, desde el momento en que el arte se puso su mayúscula y ya se creyó en él, y ya pues creer en él, porque es que tú has dicho creer. Sí, y entonces se cree en la mayúscula, ¿vale? ¿No? Es una fe pues irracional, ¿no? Como en Dios y... No, el arte no creo que vaya por ahí la cosa. Es decir, hay una utilidad, siempre hubo una utilidad para el poema. Lo hubo en tiempos remotos, ¿no? Lo hubo cuando la poesía era profética, lo hubo cuando la poesía, o donde la poesía era dramática, es decir, pertenecía al arte de la representación. Hay una necesidad de recibir palabras con las cuales uno se entiende, con las cuales uno parece que se descubre a sí mismo de alguna manera, o por lo menos comparte con quien la dice, con quien las dice lo que dice. Y esa necesidad es insalvable por parte de todos. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que nos una simplemente, ¿no? Y hay muchas maneras de unirnos, pero cuando la manera de unirnos también tiene una palabra que interpreta de alguna forma lo que nos pasa, pues es más esa palabra. O sea que utilidad sí que la tiene, no la utilidad material, efectivamente, que ahí tú apuntabas a eso, pero sí tiene una utilidad subjetiva que no es tan... a ver, la subjetividad es mucho más universal de lo que los científicos creen y quieren que sea. La subjetividad es bastante más universal que la propia ciencia, porque la ciencia tiene sus interpretaciones y pasan, y las teorías se renuevan, pero lo subjetivo ahí tiene una universalidad que el poema es capaz de entregar. Albert, no sé si volies afegir la teva curada. Jo crec que
per mi el terreny de la poesia és sagrat i per tant ja ho té, no, el concepte. Després, pel que fa a la utilitat pràctica, jo és una cosa que els dic als alumnes, que és que va molt bé per lligar. Ja està. I això ja està bé. És materialista, això. Clar, per això, vull dir que és veritat. Quina utilitat més noble, ¿no? Pot tenir la poesía. Pero el hecho, por ejemplo, Chantal, de que estos días se reúnan para escucharles recitar poemas, no sé, 1000 personas en una sala, que esperan que ocurra algo. Es decir, ustedes publican sus libros, están en las librerías, están en las bibliotecas públicas, se compran, se toman en préstamo, ya está, lo que ustedes han dicho ya está dicho, ya está accesible. Entonces, ¿por qué se reúnen 1000 personas? Porque necesitan oírlo. Quieren algo, esperan que pase algo. Quieren que se les transmita, quieren que se les comunique, quieren que se les diga eso, porque es importante la voz, es importante que sea oído, es importante que el poema se cante. Desde que el hombre es hombre, ¿no? Tiene que cantar. Es cierto, además son reuniones que proporcionan, por decirlo así, una presencia física a la poesía. Sí, sí. Se convierte en material audible y hay una relación que, claro, lleva consigo también una enorme transformación, porque cuando la poesía era de manera casi absolutamente oral, estoy pensando en nuestra Edad Media, curiosamente, sí tenía una utilidad y una función, era un elemento mediático. Y político, ¿no? Los cantares de gesta o el mester, Y religioso. O para ligar, como decía Alberto. Pero más o menos con Garcilaso, y estoy hablando únicamente en esta península, la poesía regresa a la subjetividad. Alguien ha hablado de la poesía cuando el mundo era sagrado, ya no lo es, pero ha hecho una especie de retorno simplemente, y como más o menos es una noción que hemos compartido, me parece aquí, Chantal y yo, opera en la subjetividad y actúa. Y además, hasta si hace falta, me atrevería a decir, es cierto, no hay una utilidad en el sentido que entendemos la utilidad, pero leemos poesía para procurarnos un placer, incluso aunque se trate de poesía fundamentada en el sufrimiento. Sí, sí, sí. Nos ha de ser útil, aunque no tenga utilidad. No está tan desnuda como... Solo quiero recordar que no es casual que la colección en la que publica Chantal Mayar se llame Nuevos Textos Sagrados. No sé los poetas cómo se sienten bajo esta denominación cuando su obra se presenta al lector como un texto sagrado. Sí, Xavi quería... No, pensaba, escuchando un poco lo que comentaban en el gran José María Valverde, que decía que un poema nunca se acaba de leer del todo hasta que se lee en voz alta, y que esto solo se podía decir del texto poético. Creo que algo de esto tiene que ver con... Siempre se ha dicho ese tópico un poco que identifica la poesía con un acto ensimismado, autista, solitario, encerrado, casi antisocial, ¿no? La exigencia que todos los textos poéticos tienen de ser escuchados, que creo que está un poco detrás de todos estos acontecimientos casi sorprendentes, ¿no? Poesía ante 1000 personas, claro, ¿por qué no? Es decir, porque esencialmente es un acto que, más allá de su voluntad comunicativa, tiene algo que es una palabra, como una carta, ¿no? Una palabra dirigida a alguien, ¿no? Y que seguramente el escucharlo en su materialidad y dicho es lo que permite casi inventar un espacio público, ¿no? Hay ese espacio público del lector que siempre es camuflado, que nunca se sabe el que es, bueno... Se hace visible. Se hace visible, ¿no? Es decir, se hace cuerpo, digamos. No sé quién dijo que la poesía
no sirve para nada, pero es imprescindible? Claro. No sé quién fue, pero es una frase que resume. Pero es la eso, idea, me ¿no? parece. Es Es imprescindible. sintomático, yo creo, también una sociedad que ha olvidado cantar. Es decir, En la que los cualquiera niños... puede cantar. Es que estamos, es que Sí, estamos pero cantar de entre verdad. los dos me extremos. refiero ¿eh? al canto en grupo. Por ejemplo, los niños en los colegios ya no cantan, no hay coros, no hay... ¿no? Tú has organizado un coro, ¿verdad?, para cantar Sí. uno de tus poemas. Sí, sí. Bueno, cantar es un decir, Bueno, quiere claro, decir recitar. recitar, Bueno, como al- una letanía. Sí. No, Este Albert canta sus poemas Bueno, desde hace años. Els llegeixo amb el Hans Laguna. Los lee con un músico, Martí aúlla sus Aullo. poemas Yo propios y soy de los que ajenos. cantan mucho. Propios y ajenos. Y recuerdan ustedes, ¿recordáis vosotros, si en algún momento en vuestra infancia, el primer fogonazo de intuición de que esta palabra rimada de una canción popular o de leída en un cuento o escuchada trascendía esta propia materialidad o esta funcionalidad, que había algo más, que había seguramente esto que ahora estáis explicando, esta dimensión? Sí, yo pienso que, bueno, cualquiera en la adolescencia ha repetido palabras de un cantante que le ha gustado y tal, ¿no? Y si este transmitía algo que iba más allá de la comprensión que uno tenía, lo repetía más todavía, a ver si eso llegaba como a germinar y a hacer comprender algo que tú no comprendías. ¿No? O sea, hay una comprensión por debajo de la comprensión, hay un saber que no se sabe. Eso es así, hay algo que se traza, hay algo que se crea por debajo de la comprensión normal, comunicativa, habitual, cotidiana, ¿no? Y hay palabras, textos, no solo en el poema, sino también en el ensayo, ¿no? Que llegan a formar esos núcleos y se quedan allí, ¿no? A ver si algún día los comprendo. Por eso dices tú, escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Bueno, hay un salto desde la adolescencia a esto. Sí. No, el agua se envenenó poquito a poco. Y hay que potabilizarla también poquito a poco. Sí, sí, no, en la adolescencia todavía estaba clara. ¿Y usted, Gamoneda, usted aprendió a leer